Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este programa de Psicología del Deporte que tenemos todos los viernes a las 10 de la mañana. Mi nombre es Claudia Becerril Rivera y soy psicóloga de la Dirección General del Deporte Universitario. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar un tema del que poco hemos hablado en estos programas de psicología, aunque aquí en la barra de programas de Deporte UNAM se ha tocado este tema. Bueno, yo voy a orientarlo aquí básicamente el trabajo en psicología del deporte. Digamos que de alguna manera está más dirigido a los psicólogos del deporte. No quiere decir que no podríamos aplicarlo a los entrenadores, a los preparadores físicos, a los médicos, es decir, a todos los profesionales que trabajan con los deportistas. Este es un programa que va más enfocado en esa parte. Entonces, se llama Cultura, Diversidad, Equidad en Psicología del Deporte. Es decir, cómo vamos a trabajar con estos tres conceptos dentro de nuestro trabajo de psicología del deporte. Y yo quiero empezar de otra manera distinta. Al público que nos esté oyendo, el que nos va a ver después, yo quisiera que se tomaran un par de minutitos en leer este caso. Vamos a empezar de otra manera. Dice el caso: Carolina es una deportista destacada del equipo de natación y lleva un año en el equipo. Ella viene del sur del país, de un pequeño poblado donde se habla su lengua originaria y también se habla español, conservan sus costumbres, vestimenta, lenguaje, alimentación, etc. Es decir, Carolina está entrenando en el equipo de natación, pero ella mantiene la cultura y las costumbres de su lugar de origen. Carolina en los últimos días manifiesta que ya no quiere asistir a entrenar. A menudo experimenta enojo y frustración debido a los comentarios racistas y discriminatorios que hay del entrenador, de sus compañeros en el entrenamiento. Es decir, se le hacen comentarios en relación a su lugar de origen, a su forma de hablar, a sus costumbres, y ella ya no desea ir a entrenar. Ella no lo manifiesta porque siente que va a ser incluso más intimidada o va a ser acosada o incluso podría ser rechazada del equipo por manifestar estar en contra de esto. Y ella dice, bueno, a mí me gusta la natación, pero yo ya no tengo opciones de seguir en este equipo. Yo le pido a nuestro público que considere este caso, que lo vea. Y entonces hacemos de esta forma. Carolina se va a acercar con ustedes son profesionales del deporte, ya sea que seas entrenador o que seas psicólogo, y ella quiere encontrar una solución para su situación, para lo que está enfrentando, este racismo y esta discriminación debido a que su lugar de origen está en otro lado. La pregunta para nuestro público: ¿cuáles son las preguntas que nos ayudarían a abordar este caso de una forma culturalmente competente? Fíjese mi pregunta. La pregunta es: tú como psicólogo, tú como entrenador, tú como médico, tú como preparador físico, ¿qué preguntas tendrías para abordar este caso de una forma culturalmente competente? Es decir, este tipo de trabajos, de situaciones que se enfrentan en el día a día, como este que yo puse aquí de ejemplo, es importante que el profesional del deporte se prepare de la manera adecuada. Ahorita vamos a estar mencionando este concepto de ser competente culturalmente. Vamos a hablar de qué se trata esto y cuál es la importancia de que los profesionales del deporte sean culturalmente competentes para poder hacer un abordaje mucho más acertado de este tipo de casos que en realidad son bastante comunes. En cualquier institución, en cualquier lugar en donde hay algún deportista que viene de otra región, que tiene evidentemente otro acento, otra forma de expresión, que usa las palabras de forma distinta, que a lo mejor viste de manera distinta porque en su lugar de origen así es.
siempre está enfrentando este tipo de burlas, discriminación, como tratando de hacerlo menos porque proviene de ese lugar de origen. Incluso no importa si es un deportista destacado, es decir, que es muy bueno en su deporte, siempre va a enfrentar esta parte y nuestro trabajo como profesionales del deporte, especialmente los psicólogos, por supuesto, es prepararte y ser competente culturalmente. Es decir, vamos a ver de qué se trata esto, pero aquí en nuestro caso, en esto que yo estoy presentando, pues esta es una pregunta inicial. ¿Qué tipo de abordaje es el que yo haría cuando voy a trabajar con un caso como este? Eso es lo que vamos a estar hablando en este programa. Estas preguntas de reflexión, esta diversidad multicultural, es decir, trabajar con personas que son de otras regiones, que tienen otra cultura, como dijimos, otras costumbres, ¿cómo influye en la identidad del deportista? Es decir, esa es una pregunta importante. Todas las personas desarrollamos una identidad a través del medio ambiente donde nos estamos desenvolviendo. En este caso, estas diferencias multiculturales que tiene el deportista porque proviene de otra región, ¿cómo influyen en su identidad dentro del equipo con el que está entrenando y compitiendo? Esa es una pregunta importante. Otra pregunta importante, ¿cómo influye esta diversidad multicultural en el rendimiento del deportista? En nuestro caso que presentamos ahorita al principio, pues está claro que ya ha habido una influencia en Carolina. Ella dice, yo cada vez tengo más enojo, más frustración, porque enfrento constantes comentarios de discriminación. Evidentemente ella ya no quiere asistir, ahí ya vemos claramente que ha habido un efecto sobre el rendimiento. No quiere decir que porque ella tenga otra cultura bajará su rendimiento, no, me refiero al entorno, a esta, podríamos decir, tolerancia a la diversidad cultural que termina afectando el rendimiento del deportista. Y luego una tercera pregunta que habría que hacerse es cómo influye esta diversidad multicultural en la interacción, ahora sí, entre la interacción entre las personas, entre el deportista, yo puse el deportista y los otros, porque puede ser entre el deportista y el entrenador, el deportista y sus compañeros, el deportista y el médico, el deportista y el psicólogo, por supuesto. Hay que preguntarse cómo esta diversidad multicultural va a afectar la interacción entre las personas. Definitivamente hay que hacer una reflexión en estas tres líneas. Por eso es importante prepararse en estos temas de diversidad, de cultura, porque van a tener una influencia muy clara sobre el rendimiento del deportista. Bueno, aquí vamos a puntualizar más sobre la formación de los profesionales del deporte. Yo mencioné hace un momento que me estaría refiriendo a psicólogos, entrenadores, médicos, todos los que trabajan alrededor del deportista. Y la primera tarea es desarrollar competencias multiculturales. Decía, vamos a hablar de esto que se llama competencia, ser culturalmente competente, es decir, desarrollar competencias multiculturales para poder trabajar de manera más asertiva con los deportistas, entrenadores, jueces, padres, todos los que estén involucrados en el deporte. Desarrollar una conciencia multicultural, esto es que tú seas cada vez más consciente como profesional del deporte, que seas más consciente de estas diferencias multiculturales, de estas diversidades que van a existir, de esta falta de equidad que hay siempre en el deporte, todavía lo existe, aunque cada vez quizá hay un poquito menos, pero todavía hay. Es decir, que tú también seas muy consciente de que vas a enfrentar estas diferencias multiculturales que existen y cómo las vas a trabajar. Pero además no solo cómo las vas a trabajar tú como profesional del deporte, sino además cómo vas a ayudar a todos los demás, es decir, al entrenador, al directivo, a que también trabajen de manera adecuada estas diferencias multiculturales. Esto es lo que nosotros llamamos competencia, que seas competente, perdón, culturalmente.
Vamos a puntualizar entonces más. ¿A qué nos referimos con ser culturalmente competentes? Es decir, nosotros tendríamos que tener sólidos conocimientos en cultura. Tendríamos que tener un conocimiento básico, por lo menos, por ejemplo, de nuestro país, tendríamos que conocer cuestiones culturales de otras zonas del país, del sur, del norte, del centro, más o menos tener ciertos conocimientos de cuáles son sobre todo las principales características de esas culturas de otros lados del país. Nuestro país, México, es un país muy grande, muy vasto, muy diverso. No podemos pretender que a todo el mundo lo vamos a tratar de la misma manera. Tendríamos que prepararnos en eso. Hay que estudiar, por supuesto. Hay que trabajar con otros idiomas en el caso que corresponda. Si vas a trabajar, por ejemplo, con un deportista que es de otro país, pues tendrías que prepararte también en el idioma. No necesariamente es que a lo mejor te lo aprendas todo, pero sí tener que interactuar con él, mientras el deportista también aprende tu idioma. Eso es importante. El uso del lenguaje, que fíjense aquí, no es lo mismo el uso del lenguaje, el idioma. Hablamos de cómo empleamos las palabras, qué tipo de palabras, cómo las decimos, en qué contextos las decimos. Todos los que han viajado a lo largo del país saben perfectamente que hay muchas palabras que en una zona del país significan una cosa y en otra zona del país significan algo totalmente distinto. A eso es a lo que me refiero. También tendríamos que tener conocimientos de historia, conocimientos básicos de la historia de ciertas regiones del país. Si tú tienes un deportista, por ejemplo, que viene de Yucatán, pues tendrías que empaparte un poquito de la historia de Yucatán, del contexto en el que este deportista viene, en fin. También sería importante tener algunos conocimientos sobre religión, sobre religiones. Ahorita yo me acordé de un caso, ahorita que estoy planteando lo de religión, em, en el que un joven con el que se trabajaba, él tenía una religión en particular y su religión, por ejemplo, no le permitía competir los domingos. Entonces esto era un problema porque la gran mayoría de las competencias deportivas son sábado-domingo. Y él le decía al entrenador, pues no voy a ir a la competencia porque mi religión no me lo permite. Y eso se volvía un conflicto con este joven, entre el entrenador y el deportista, porque él decía, bueno, hemos entrenado muchísimo y por estas cuestiones religiosas, pues no vas a venir a la competencia. Entonces había ahí una pequeña discrepancia sobre cuál era el entrenador, decía, pues cuál es el sentido de entrenar si no vendrás a las competencias. Entonces se hizo ahí un trabajo. Afortunadamente también aquí la familia apoyó muchísimo, la familia evidentemente se dio un poquito en esta parte de sus principios en religión y el muchacho finalmente pudo competir. Pero fíjense, esto es importantísimo. Puede parecernos un asunto menor. No es que tú le digas a un deportista qué tipo de religión tiene que tener, eso es su libertad, ¿no? Hay una libertad de culto, como lo marca incluso nuestra Constitución. Pero sí hay que tener previsto que quizá esa religión marque ciertas formas de ser que pueden ir en contra de lo que sucede en el deporte, en este caso en la competencia, ¿no? Y no es el único caso que yo he visto en el que esta cuestión cultural, sobre todo religiosa, impide que el deportista llegue a la competencia. Y entonces hay que conciliar y trabajar ahí con todas las partes. Por eso sí es importante que no hagas un juicio a priori y que digas, incluso que descalifiques, no, más bien para eso es tener estos conocimientos de cultura, idiomas, uso del lenguaje, historia, religión, para que tú entiendas el contexto en el que está o ha crecido este deportista que está en el equipo, pero él viene de un contexto totalmente distinto, a lo mejor al resto del equipo,
Y no se trata de descalificar, sino de comprender ese contexto multicultural y cómo vas a trabajar con eso, con tu deportista. Eso sí sería lo importante. Lo más simple es decir, bueno, pues si tu religión no te lo permite, pues ya no vengas aquí. Pero pues eso creo que al final tampoco es una solución muy acertada. Bueno, también tener conocimientos sobre etnias, sobre demografía, especialmente aquí demografía sobre estas divisiones sociodemográficas que existen, que se miden incluso. No me gustaría utilizar el término clases sociales, pero en muchas bibliografías viene así. O sea, sí hay que tenerlo presente. Para mí que también es importante que se tengan conocimientos de geografía. El deportista te dice, pues yo vengo del pueblito de tal ciudad y tú no logras ubicar ni siquiera dónde está esa ciudad, ¿no? ¿Dónde, qué estado está? Sí hay que tener ciertos conocimientos básicos de geografía también para entender este contexto de donde viene el deportista. Aquí en nuestra universidad, por ejemplo, hay una enorme cantidad de deportistas que vienen de otras zonas del país, que han dejado sus casas, sus familias, todo su entorno cultural, religioso, geográfico, y se vienen a la Ciudad de México a estudiar, ¿no? Eso va a tener un peso en el trabajo que tú hagas con ese deportista. Y eso es de lo que estoy hablando, de que tú tengas esta formación de conocimientos para saber cómo ese entorno del deportista va a influir en su rendimiento acá en la Ciudad de México. Y así, cada deportista que se va a otra ciudad porque tiene que estudiar, porque ha ganado una beca y se va a otra ciudad a estudiar, pues esto es muy importante manejarlo adecuadamente, trabajarlo adecuadamente. Bueno, también es muy importante la preparación en la cuestión de géneros, es decir, cuáles son los distintos géneros que se manejan actualmente, las distintas orientaciones sexuales. Esto es algo que en la actualidad ya todo profesional del deporte pues debe estar dominando. Aunque el deporte sigue siendo en términos de competencia binario, o sea, todavía se sigue diciendo es hombre o es mujer, pues nosotros sabemos que ya en la vida diaria eso ya no es así. Y hay que formarse para entender muy bien cómo han ido cambiando estos géneros, estas orientaciones sexuales y cómo eso puede influir en la interacción del deportista dentro de su equipo. Claramente a veces uno puede ver ejemplos sobre esto de deportistas que les permiten entrenar, les permiten incluso la competencia, pero a nivel personal, en la relación personal entre ellos, hay un claro rechazo. Eso es algo que hay que trabajar, porque en el medio plazo, en el largo plazo, si hay un rechazo por tu orientación sexual, pues ese deportista seguramente se va a ir, no se va a querer quedar porque está sufriendo constantemente ahí quizá comentarios desagradables, frases desagradables, y se irá. Por ejemplo, esto es algo que sucede, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? Las mujeres, deportes donde se combinan hombres y mujeres, ¿no? Que siempre hay comentarios acerca de las mujeres, que siempre hay comentarios machistas, comentarios misóginos, que tienen que estar aguantando a veces las mujeres, o también a veces al revés, ¿no? Por supuesto, los hombres. Entonces, tú como profesional del deporte, pues tienes que actualizarte muy bien en esto. Ya ahora hay muchas formas de hacerlo. Aquí nuestra institución tiene dependencias que ya se dedican a esto, que tienen muchísimas investigaciones, muchísimas publicaciones, muchas recomendaciones que tú te puedes preparar. Eh, digamos que ya hay muchas herramientas a la mano para poder entender y manejarlo adecuadamente, ¿no?
También habría que formarse en distintos tipos de discapacidades, aunque tú no trabajes, por ejemplo, en deporte adaptado, quizá sí puedas en algún deportista en algún momento tener alguna de ellas, quizá no, que no se ve, pero tú la detectas, por eso es importante. Y luego los deportistas con cierto tipo de discapacidad, a lo mejor hasta todos, pues también sufren muchísimo de rechazo, de discriminación y hay que prepararse para eso. Pero si tú, por ejemplo, no entiendes cuál es la discapacidad que ese deportista está sufriendo, pues a veces se vuelve complicado cómo vas a ayudarlo, cómo vas a intervenir, ¿no? en tu trabajo psicológico con él. Y bueno, también en la formación de los profesionales del deporte, pues tienes que entender muy bien cuáles van a ser estos sesgos culturales, sociales que se van a presentar, analizar todos los prejuicios que van a venir en torno a estos temas culturales, de diferencias individuales, porque sí hay muchísimos prejuicios. Evidentemente, el deporte no se escapa a eso. También puedes prepararte muy bien en temas de justicia social, en que puede haber poblaciones pues, que no tienen acceso al deporte, por ejemplo, está restringido, no se les da la misma oportunidad que a otros. Identificar las creencias que rigen la cultura, la religión, incluso la orientación sexual. Todo esto es muy importante que un profesional del deporte se prepare. Pero yo pongo aquí tener sólidos conocimientos, no nada más el sentido común, es decir, hay que formarse científicamente sobre este tipo de conocimientos para poderlos comprender de mejor manera y saber cómo vas a trabajar con ello en tu día a día, trabajo psicológico. No vale aquí, fíjense, yo estoy planteando por ejemplo, que tú no hagas esa reflexión de, por ejemplo, tus propios prejuicios. Es decir, tú como profesional del deporte, evidentemente vas a tener un prejuicio, puedes estar sesgado, puedes también tú tener creencias sobre las cuestiones culturales, religiosas, sexuales, geográficas. Eso es muy importante. Entonces, aquí de lo que se trata es que tú te prepares de manera profesional, de manera científica para que tú también estés en la posibilidad de salir de estos sesgos, prejuicios, de tus propias creencias, ¿no? Si tú quieres ayudar a alguien, como puse yo en mi ejemplo al inicio, a superar la discriminación, pues tú también tendrías que estar atento a que tú no seas discriminatorio, ¿no? Es decir, no habría una congruencia en tratar de ayudar a un deportista que está padeciendo discriminación y yo al mismo tiempo discrimino a ese mismo deportista o a otro. De eso es de lo que estoy hablando. Por eso es importantísimo que esta formación sea sólida, que sea científica, no del sentido común. No estoy diciendo que el sentido común sea malo, pero hay que pasar a otro nivel en esta formación. Recuerden que estamos hablando, dijimos, ser culturalmente competente, es decir, competente de que tienes las habilidades, los conocimientos, las destrezas, a eso me refiero. Otro tema importante en la formación de los profesionales del deporte es, una vez que ya tienes todo este bagaje de conocimientos, pues puedes comprender muy bien las diferencias individuales entre los deportistas, aunque sean del mismo equipo, puedes hacer muy bien esta comprensión de cuáles son esas diferencias individuales, de cuál es la diversidad que tiene tu equipo y bueno, vas a estar en mejor posición para hacer un abordaje de cuando pasen este tipo de situaciones, ¿no? De racismo, de clasismo, de discriminación, de violencia de género, de todas estas diferencias individuales, ¿no? Vas a estar en mejor posición para el abordaje. Si recuerdan en mi ejemplo, yo estaba diciendo, ¿cuáles serían las preguntas adecuadas para empezar a trabajar con un caso que te está diciendo, yo estoy sufriendo de discriminación en mi propio equipo?
A eso me refiero, que cuando tú tienes una formación sólida de conocimientos podrás hacer un mejor abordaje. ¿Cómo vas a trabajar con ese deportista? ¿Cómo realmente le vas a ayudar, no? Y entonces eso también te permitirá ser más sensible a estas diferencias individuales, a la diversidad, ser más empático. Yo mencionaba hace un momento que un psicólogo del deporte, por ejemplo, sería erróneo que él no fuera sensible a las diferencias individuales, a esta diversidad, va a ayudar a un deportista que está sufriendo discriminación, pero él también es discriminatorio, ¿no? Eso sería totalmente incongruente, sobre todo en un psicólogo del deporte, en un entrenador también, porque el entrenador es la cabeza de un equipo. Cuando un deportista percibe que el entrenador, por ejemplo, no tiene esta sensibilidad, no tiene esta empatía por sus diferencias individuales, por su diversidad, pues ahí comienza el primer sufrimiento del deportista. Si mi propio entrenador no respeta, no es sensible a mis diferencias individuales, pues ahí comienza el primer golpe para el deportista. No se puede ser incongruente en ese sentido, ¿no? Es decir, sí hablar en un foro de sensibilidad, empatía, pero yo al interior de mi equipo pues no lo hago. Eso es algo que yo he visto mucho dentro de muchos equipos deportivos. O sea, hacia afuera sí, pero hacia el interior de mi equipo, pues no las respeto. Eso siempre es incómodo. Algunas recomendaciones que podemos trabajar aquí repito, este concepto de ser culturalmente competente. Hacer una evaluación crítica de tu propio comportamiento, insisto, esto es algo de lo que acabo de mencionar justamente, tú no puedes ser incongruente con estos temas, es decir, tú tratar de ayudar a un entrenador, a un equipo, a que manejen estas diferencias individuales, esta diversidad, pero tú, psicólogo, no lo haces. O tu entrenador quieres ayudar a resolver los problemas en tu equipo, pero tu entrenador no lo haces. Es decir, no tienes esa conciencia clara de que tu propio comportamiento está yendo en contra de esas diversidad y esas diferencias culturales. Entonces, entre más crítico seas con tu propio comportamiento, más consciente vas a ser de esta diversidad cultural y estarás en la posibilidad de desarrollar pues estas habilidades culturales de las que estamos hablando. Pero si no partimos nosotros de hacer una reflexión con nuestro propio comportamiento, entonces es muy difícil ser culturalmente competente. Me acordé ahorita de este refrán que tenemos en este país, ¿no? Que dice, eres el candil de la calle y la oscuridad de tu casa. Es decir, yo hacia afuera sí me puedo dar charlas, puedo decir, pero hacia el interior de mi equipo, pues no lo soy. Y a veces son cosas muy finas, muy ocultas, que apenas se van viendo de cómo nosotros también como profesionales vamos sesgando al deportista en términos de cultura, de diversidad, cómo rechazamos ciertas cosas debido a nuestra propia formación, ¿no? Entonces sí es importantísimo una evaluación crítica en tú mismo. Y por eso viene la de abajo, reflexiona cómo tu propia identidad cultural va a influir en los valores, en tus interacciones con los demás. Como decía hace un momento, si yo tengo a una deportista que es del Yucatán y yo soy del norte y tengo una distinta identidad cultural, percibo que la gente del sur a lo mejor tiene otras cuestiones, otra forma de ser que no me gusta a mí. Eso seguramente va a influir en tu interacción. Si yo tengo una formación cultural, una forma de hacer las cosas, una forma de ser, por ejemplo, hasta de qué vamos a comer, como cuando nos vamos a ir al entrenamiento, a competencia, es decir, todo esto que a veces sucede en los entrenamientos, en los viajes, ¿cómo influye eso en la interacción con los demás?
Eso es importante, pero tiene que venir esta reflexión sobre tu identidad cultural a partir de lo que mencionaba en el punto de arriba, de que tú siempre seas crítico con tu propio comportamiento. El lenguaje, por ejemplo, a veces estamos hablando en el lenguaje cotidiano sin tomar en cuenta que esas palabras en otro lugar del país pueden significar una cosa distinta y a lo mejor estás lesionando a ese deportista diciéndole alguna palabra, ¿no? Que en su lugar de origen significa otra cosa o simple y sencillamente no la entiende porque eso en su lugar de origen no se dice así, pero acá lo decimos así, pero tú no te lo dices. Entonces ahí el deportista siente que hay como una especie de choque porque él no entiende esas palabras, ¿no? Entonces todo eso hay que pensar cómo influye en la interacción de los demás. Bueno, mencionaba es la que sigue, mencionaba construir tus competencias multiculturales con base en conocimientos científicos, ya lo había mencionado hace un momento. Prepárense lo mejor posible en términos de la ciencia, en términos académicos, y luego viene la tarea de cómo vas a incorporar esos conocimientos en tu trabajo del día al día, en tu trabajo en el deporte. Ahorita que mencionaba yo el lenguaje, si yo ya entendí que cierta palabra en una zona del país significa una cosa y que puede ser incluso ofensiva, pues ya no la voy a decir, ¿no? Ya no la voy a decir porque ya entendí, ya mi cultura ya me dijo, oye, allá se interpreta esa palabra de esa manera, pues ya no tendría yo que utilizar. Ese sería el punto. Cómo lo que yo aprendo en la teoría ya lo tendría que incorporar a mi trabajo del día a día. Porque eso sería lo importante de la formación científica, que pienses cómo lo vas a incorporar en tu trabajo en el deporte. Ya quizá dejarías de decir ciertas frases, de la forma en la que lo dices, cómo lo dices. Por ejemplo, si somos cada vez más conscientes de cómo nuestras propias palabras pueden contener cierto machismo, cierta misoginia, y ya entendí a qué se refiere machismo, misoginia, pues probablemente esté en mejor posibilidad de ir controlando el tipo de frases y no decirlas. Pero ya lo entendí también desde el punto de vista teórico. Entonces, la base siempre va a ser que reflexiones sobre tu propio comportamiento, ¿no? Independientemente de que pueda haber un especialista que también te ayude a ti, ¿no? Entonces sí es importante. Ahora, en esto los psicólogos no están exentos, ¿eh? Yo por eso estoy hablando y diciendo todos los profesionales del deporte, porque el psicólogo no está exento de tener que hacer una crítica de su propio comportamiento, ver si él mismo no está haciendo o no reconociendo esta diversidad cultural. Incluso él mismo, si él tiene todos estos conocimientos científicos y está verdaderamente preparado para manejar este tipo de casos. Es decir, un psicólogo no está exento, porque tú también podrías estar de alguna manera quizás sin darte cuenta transmitiendo pues que no eres sensible, no eres empático a esta diversidad cultural. Por eso los psicólogos no nos escapamos de esto. Es importante hacer. Para ser más precisa en esta parte de desarrollar habilidades de competencia cultural, apreciar, es decir, que tú aprecies esta diversidad cultural, que tú digas, pues, este muchacho es de Querétaro y allá se hacen las cosas de distinta manera, hay otra forma cultural que es distinta, que es diferente, pero que tú la reconoces, la aprecias, que no estás en esa lucha entre que, pues, allá, aquí eso no vale, o aquí eso no sirve, o aquí tienes que ser a fuerza. Sí,
Eso es apreciar, aceptar la diversidad, es decir, que de alguna manera en esta apreciación y esta aceptación no te causa un conflicto a ti como persona, que tú lo puedes manejar correctamente, que no te incomoda incluso, ¿no? A eso me refiero con apreciar y aceptar la diversidad y las diferencias individuales. Adaptar constantemente tus habilidades a la diversidad de las personas con las que trabajas. Em, Fíjense, aquí casi siempre se pretende que sea el deportista el que se adapte a nosotros. No al revés. Aquí la recomendación es que tú te adaptes en función de que tú tienes cada vez más conocimientos, más bagaje teórico, académico, tú seas el que se adapte a esa diversidad. Que tú aprendas a hablar con esa diversidad, a convivir con esa diversidad, a comunicarte con esa diversidad. No al revés, porque siempre estamos pensando que es el deportista el que se tiene que adaptar a nosotros. Aquí el planteamiento es exactamente lo contrario. Tú como el entrenador, como la cabeza, tendrías que también tener esta adaptación, ¿no? Y aquí sí me queda claro que a veces es muy rígido, es decir, el deportista tiene que adaptarse a tu forma y si no, pues adiós, muchas gracias. Digamos que es un ir y venir, un ceder de ambos lados, ¿no? Pero siempre hay que hacer una adaptación en todo caso, si lo podemos ver de otra manera, de las dos partes. Es decir, tiene que haber un consenso entre ambas partes, pero nos tenemos que adaptar. No es lo mejor decir, pues aquí es así y a mí no me gusta que tú seas así, no me gusta tu cultura, no me gustan tus costumbres, pues aquí nada, aquí vas a ser como yo dije. Eso no necesariamente es lo mejor. Hay mucha gente que lo hace, pero yo creo que eso no es adaptarte a la diversidad, mucho menos apreciar y aceptar, ¿no? Em, Analizar con profundidad tu entorno. Todos queremos en algún momento que el entorno mejore, que el entorno cambie, que acepte esa diversidad, pero a todos nos toca analizar ese entorno, el entorno donde estás trabajando con el deportista, para encontrar formas de aceptación. Si yo me regreso, por ejemplo, a mi ejemplo, valga la redundancia, al ejemplo que puse al principio, si tenemos una deportista que está sufriendo mucho de discriminación de su propio entrenador y de sus compañeros, entonces tendríamos que analizar a profundidad ese entorno. Primero, cómo se da esa discriminación, qué tipo de discriminación están haciendo, si está siendo verbal, si está siendo auditiva o están combinando, en qué situaciones en particular aparecen estas discriminaciones. Es decir, analizar a detalle lo que está sucediendo en el entorno para encontrar la forma de que ellos acepten que su compañera viene de otra cultura, de otras costumbres, que tiene otras diferencias culturales. Es decir, ¿cómo vamos a lograr, si lo digo de otra manera, que una deportista que viene de otro lado sea aceptada y que se acepte su diversidad? Obviamente, esta es una tarea bastante complicada, es una tarea bastante compleja, que requiere de mucho estudio, no es algo que tú digas, pues ya nada más no hagas caso, no, no, el tema es que no, el tema es que sí, pega a muchos deportistas y eso es parte del trabajo que tú tienes que estar haciendo, es decir, analizar ese entorno y ver cómo vas a lograr que sea aceptado. Hay muchas técnicas y estrategias en las que se pueden ir trabajando. Por ejemplo, en días recientes había una psicóloga que decía, bueno, yo lo que he hecho es, en una sesión he puesto a todo mi equipo y he dicho, a ver, en unas tarjetitas, ustedes escriban
no sé si eran dos cosas o tres características, rasgos de sus compañeras, ¿no? A ver, ella con esta estrategia nos decía que quería que todas se conocieran, que encontraran algo, algún rasgo de sus compañeras y después lo compartieran. Este es un ejemplo de cómo podrías tú ir trabajando en tu entorno para que a la hora de que ellas escriben la tarjetita con las distintas características de sus compañeras, pues eso, primero, tú vas a observar toda la diversidad de rasgos que hay en un equipo, vas a poder conocer las características de tus compañeras o compañeros, ¿no? Vas a poder observar esas diferencias individuales. Y eso tiene que ver con apreciar, es decir, vas a la hora de poder conocerlas, identificarlas, pues podrás apreciar que todas tus compañeras de equipo o compañeros de equipo son pues muy diversos, ¿no? Y hay muchas diferencias individuales que tal vez tú desconocías, ¿no? A lo mejor puede, y puede pasar que alguien habla con cierto acento, le preguntamos de dónde es, ¿no? Hasta que alguien llegue y le pregunta, bueno, ¿tú de dónde eres que hablas de cierta manera? Ah, bueno, soy de tal lado, ¿no? Hasta cosas tan simples, tan sencillas como eso, hay que hacerlas. Entonces, el ejercicio funciona bastante bien, este que estoy relatando, de que en unas tarjetitas escriban sus características, sus rasgos principales, porque entonces ya se va adaptando. Ah, que a mi compañera no le gusta que la llamen de determinada forma. Eh, y tú ya lo respetas, dices, bueno, a ella no le gusta. Esto que pasa mucho, por ejemplo, en los equipos, ¿no? De que hay apodos, de que hay sobrenombres. Y yo he visto casos que claramente no les gusta. Y entonces tú deberías de respetar esa diferencia. A mí no me gusta, ¿no? Pero si no, nunca lo preguntamos o si tampoco el deportista lo externa, pues no nadie va a saberlo, ¿no? Entonces, a eso se refiere este tipo de ejercicios en donde tú, pues literalmente le preguntes a las deportistas, pues cuáles son sus características principales. Luego se discute, se habla y entonces vas encontrando las formas de aceptación o de tolerancia incluso a estas diferencias individuales. Este tipo de ejercicios son bastante buenos para eso. Si es un solo deportista, pues a lo mejor en este mismo sentido la charla, ponerte de acuerdo. Pero siempre con esta idea de ser sensible, de ser empático a las diferencias individuales, a la diversidad, ¿no? Sobre todo esa parte. Bueno, escríbanos ahí en el chat a los que están viendo, a ver ustedes qué piensan de estos temas, qué casos tienen también, cómo ustedes los han resuelto. Yo quise empezar, les decía, con este caso porque es algo que cotidianamente sucede, es algo que está ahí presente, no siempre estás preparado para enfrentarlo, para resolverlo de la manera adecuada, a menudo se va haciendo como una bola de nieve. Entonces, sí es importante entender cómo podemos hacer este abordaje. Sí es importante entender cómo esto influye en el rendimiento del deportista, en tus interacciones del día a día con él. Por supuesto, saber cómo esto se va a reflejar incluso en el largo plazo, ¿no? A lo mejor en algún momento el deportista pues lo enfrenta, tal vez lo maneja de la forma más o menos adecuada. En el largo plazo él te va a decir, pues no puedo más, no. Alguien que está siendo discriminado permanentemente, pues tal vez se va a ir, ¿no? Incluso podemos ver ejemplos de hasta deportistas profesionales, ¿no? Que por su color de piel son insultados en los estadios, ¿no? Son ofendidos de manera muy fea en los estadios y eso, y uno puede pensar, y es profesional, ¿no? Pero
a ese deportista, incluso estos profesionales, pues hay que ayudarles, ¿no? ¿Cómo pueden enfrentar eso? Y para eso es esta posición de que tú como profesional del deporte seas culturalmente competente. Competente en términos, vuelvo a repetir, de desarrollar las habilidades, de tener los conocimientos, de modificar tus propias actitudes, que tú te estés dando cuenta si tú no estás cometiendo también estos errores, de que hagas esa reflexión constante sobre tu propio comportamiento. A veces son cosas tan pequeñitas que puede estar pasando desapercibido, que tú lo estás haciendo, pero hay que prepararse para ello. Aquí me regreso a mi lámina de los conocimientos. Pueden ser estos conocimientos más muchos más, pero hay que prepararse para eso, ¿no? Yo estoy convencida de que entre más sólida sea tu preparación sobre estos temas, pues más fácil lo vas a poder manejar, más fácil vas a poder tener esa empatía de la que estamos hablando, ¿no? Pero fíjense, y me gustaría ir terminando con esto, cuando hablamos de empatía siempre decimos, me pongo en el lugar del otro, pero me pongo en el lugar del otro siempre mirando desde mi perspectiva nuevamente. No, yo hablaría aquí que verdaderamente si... vas a trabajar, por ejemplo, con un muchacho que está sufriendo de discriminación, pues verdaderamente tratas de entender qué significa eso, ¿no? No solo esta eslogan de no discriminemos, no, o sea, verdaderamente qué se siente ser discriminado, ¿no? ¿Qué se siente estar en ese rol y lo que este tipo de deportistas a veces están tolerando, ¿no? Todos los prejuicios que hay alrededor de eso, ¿no? Y que hagas esa reflexión. Bueno, pues espero que les haya interesado este tema. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, pues ahí déjenlo en el chat. Yo lo estoy viendo a lo largo del día. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que les haya sido que lo lleven a la práctica. Cultura, diversidad y equidad en psicología del deporte. Como tú, el psicólogo del deporte, también tienes que estar atento a que tengas una formación cultural muy amplia, que comprendas la diversidad y que tú también facilites y crees entornos donde haya equidad en tu trabajo diario del día a día. Los esperamos aquí la próxima semana, el próximo viernes, ya saben, aquí nos encontramos nuevamente a las 10 de la mañana. Pues que tengan un buen fin de semana a todos.